Listo, entonces muy buenos días jóvenes, vamos a arrancar entonces con la última clase que nos compete en nuestro curso. Yo les tengo por acá una información que estuve revisando, bueno, de hecho la tienen ahí, aquí en la parte de la fecha, taller 6, perdón, taller en clase 8. Pero antes de eso, recuerden ustedes que habíamos quedado pendientes en analizar un poquito eh, sobre este, sobre este material que teníamos allí colgado y que habíamos tocado en su momento una parte, pero que no lo terminamos. Entonces vamos a mirar. Donde dice metodología básica de construcción de procesos de interventoría como instrumentos de control. Entonces aquí hay una serie de pasos. Bueno, hay algunos procesos de interventoría, de control y vigilancia, de evaluación y control, etcétera, etcétera. Y a la final teníamos un organigrama de toda la información, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño recorderis de esa información y me gustaría, ya que tenemos esta última clase, de que si no entienden algo, me lo vayan preguntando. Ahora bien, si ustedes de pronto dentro de su información como auxiliares de contabilidad o en sus posibles trabajos o les quedó alguna duda, no solamente en esta clase, sino con respecto a cualquier tema de revisoría fiscal, tienen alguna pregunta que hacer, pues es el momento. Independientemente de que sea en este momento del tema que vamos a tratar, si tienen alguna duda, alguna consulta, profe, mire que esto, es que yo he escuchado aquello, o cómo funciona lo otro, hágale, como vía libre a lo que ustedes quieran hacer o tengan alguna duda por ahí que les quedó pendiente de alguna clase, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo podemos comentar. Voy a volver a retomar entonces este organigrama. Cuando arrancamos entonces con el proceso de esquema básico de implementación de procesos de interventoría, arrancamos en la parte de inicio, conocimiento del cliente. Habíamos dicho de que el conocimiento del cliente es una faceta sumamente importante. ¿Por qué? Cuando ustedes, por ejemplo, vamos a suponer de que vamos a hacer una auditoría, ¿cierto? Entonces ustedes los contratan y los llaman para elaborar pues para mirar a ver si de pronto usted se quiere quedar con el trabajo, si aplica, si a usted le gusta lo que va a hacer, porque hay auditorías que se complican mucho y ustedes las ven muy complicadas y ustedes dicen, no, más bien yo no tengo el tiempo, creí que era de pronto más fácil, o se va a tardar mucho tiempo y yo no tengo ese, bueno, en fin, por cualquier situación que ustedes consideren, pues ustedes necesitan ver qué tipo de cliente es. Pero cuando hablo de cliente, no me refiero yo a la persona como tal, sino que me refiero yo, bueno, y también a la persona como tal, ¿por qué no? Si ustedes van y encuentran una persona bien agria, que ustedes como que no hay compatibilidad ahí de personalidad, puede el trabajo estar muy bueno, pero usted dice, no, yo más bien evito problema y me voy. O sea, que inclusive hasta el tema de la personalidad es importante cuando ustedes van a tomar un tema de auditoría. Básicamente el conocimiento del cliente aquí no lo dicen, estructura organizacional y procedimental, políticas y normas y costumbres, mecanismos contables y de información. Políticas, normas y costumbres, hace referencia más bien como al control interno, ¿cierto? Al control interno que tiene la empresa. La estructura organizacional, a ver si de pronto sí, los mandos sí son los que son. Si están mandando a las personas que tienen que mandar y quiénes son los que están manejando ciertas cosas, los recursos, etcétera, etcétera, y que sea realmente una cosa que sea lógica. Imagínense que dentro del control interno encuentren ustedes de que, por ejemplo, la persona que autoriza un pago es la niña que maneja el departamento de inventarios. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y se puede dar porque el control interno está mal elaborado. Entonces ustedes llegan en la estructura organizacional y procedimental, pues ven de que no hay compatibilidad, entonces ustedes dicen por aquí hay que meterse uno y hacer de nuevo una estructura organizacional bien implementada. Las políticas, normas y costumbres, control interno. Muchas personas o muchas empresas, cuando hablo de personas naturales o jurídicas, tienen un tipo de costumbre que de pronto no se adecua
al estilo de trabajo que usted está acostumbrado a llevar. Entonces, pero es una costumbre allí, es una forma de ellos, siempre desde que empezó la empresa han funcionado de esa manera. Entonces, el decirles no va a causar un problema como entrar en choque. De pronto ustedes tienen que mirar hasta dónde puede darse esa flexibilidad. Normalmente lo que no exista en el control interno como control interno no se debe hacer, pero hay una norma jurídica en la parte de leyes que dice de que a falta de norma o de normas, las costumbres se hacen ley. ¿Qué es la costumbre? ¿Qué es una costumbre para ustedes? Es algo que siempre se hace y así esté como bien o no bien hecho, ya uno lo hace. Ok. Como por inercia. Porque el primero que empezó con eso, digo, esto debe ser así, y entonces el otro llegó y entró y le copió, y todo el mundo se copió y se copió y se copió, y a la final todo eso quedó ahí, ¿cierto? Entonces miren lo que dice la ley. Dice, a falta de normativa, la costumbre se hace ley. Y eso aplica para todos los sectores, inclusive penales, porque existirán lugares en Colombia, por decir cualquier ejemplo, donde no existe de pronto una normativa. Y les voy a colocar un caso concreto. Cuando hablamos de los cabildos indígenas versus la ley ordinaria. La ley ordinaria aplica hasta que va a entrar a un cabildo indígena. De ahí en adelante aplica la ley indígena. Entonces, si no hay una normativa que hable sobre tal asunto en especial, esa costumbre se hace ley. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? De que de la gente estar haciendo lo mismo, dice, no, esto para nosotros es lo que hay que hacer y es correcto y lo respetamos. Hay temas ancestrales, hay temas de todo tipo que ocurre. En sus empresas, muchas veces no está regido por el manual de control interno, sino que es una costumbre de que todo el mundo salga a desayunar, por ejemplo, a las 8:40 o 9 de la mañana hasta las 9:20. Y resulta de que pronto no dice eso en el manual de control interno, pero ya la gente se acostumbró a eso. ¿Entiende? Entonces usted llegar a cambiar de pronto ese parámetro puede dar, pues puede ser el aspecto de pronto negativo, pero hay que evaluarlo igualmente, hay que evaluarlo y mirar a ver hasta dónde podemos llegar con eso. Mecanismos contables y de información, la parte contable que sea coherente y que esté realmente funcionando. Evaluación del sistema de control interno, principales debilidades y fortalezas de la entidad. Eso ya va, eso de pronto de parte del auditor, si ha habido una auditoría anterior, y si no ha habido una auditoría, pues hombre, el revisor fiscal debe tener esa capacidad de decir, este control interno, este manual está obsoleto, no aplica para esta empresa. ¿Qué es lo que pasa con los manuales? Que muchas empresas copian el mismo manual de la otra entidad que porque se dedican exactamente a la misma actividad. Ejemplo, Harold tiene el manual de control interno del banco donde trabaja y resulta de que yo voy a trabajar como revisor fiscal en otro banco, pero en ese otro banco apenas se va a implementar el control interno. Y como eso es un trabajo bastante dispendioso, yo tengo dos opciones: o copio el mismo, porque totalmente, digo yo, es la misma actividad y hacen exactamente la misma cosa, o lo adecuo, no es que lo copie, sino que saco información y lo adecuo a la empresa donde voy a trabajar, que sería lo más correcto. La mayoría de la gente están trabajando con sistemas de control interno obsoletos, muy viejos, de hace 50 años o más tiempo. Y eso viene de generación en generación. Entonces, si yo lo copio tal cual, simplemente le cambio el nombre de banco X por el banco Y, pero toda la información es exactamente igual porque se dedican a la misma actividad, pues estoy como muy limitado. ¿A qué? A que realmente se haga lo que dice ahí. La otra vez implementamos un sistema de control interno en una empresa. El administrador pagó para que lo implementaran, pero claro, para después pasarlo y mostrarlo a la junta, a la junta de socios, a la asamblea general, para que fuera aprobado.
pero resulta de que era una copia de lo que yo les digo, de copia en copia, de copia en copia. Entonces el otro lo que le vendió fue una copia, que eso se sacaba por internet, y eso costó como unos 4 o 5 millones de pesos. Ahí fue un problema serio porque resulta de que cuando se entró a analizar ese sistema de control interno, pues básicamente era una copia que podía bajar por internet, y por esa vuelta le cobraron como 5 millones de pesos y el administrador pagó. Pues llegó hasta Asamblea General y lo sacaron por malo, porque no él tenía que tener esa capacidad de mirar a ver de que lo que estaba comprando era una cosa que se adecuara directamente a la empresa y no que fuera una copia de cualquiera. Y el otro le dijo, no, yo la vendo, ese sistema de control interno le va a funcionar allá, porque y efectivamente era la misma actividad, pero no se acomodaba, pues, no es que no se acomodara, de pronto sí se acomodaba, pero no estaba hecho para la empresa como tal. Bueno, entonces, en ese tema de control interno, debilidades y fortalezas, ¿cuáles son los puntos claves, buenos, y cuáles hay que mejorar? Entonces ya cada uno pues va a sacar ese sistema. Planeación de la auditoría, acorde con la segunda norma de auditoría, normas relativas a la ejecución del trabajo. Aquí en esta parte acorde a la segunda norma de auditoría dice, si ustedes se meten por esta partecita de aquí, dice normas relativas a la ejecución del trabajo, y hay un cajoncito más abajo. Acuerda que hablábamos del tipo de auditoría que se fuera a realizar, que hicimos un tallercito sobre ese asunto, ¿cierto? Que es auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría operacional o de control interno, de gestión, tributaria, de fiscalización, etcétera, etcétera, o es una auditoría integral. Y la diferencia entre una auditoría y otra, entre una de estas y la integral, pues es total. Primero por el precio. Hay que cobrar más, muchachos. Y segundo, por la cantidad de horas que ustedes le van a dedicar a esa empresa. Mire, cuando ustedes pasan la propuesta suya para ser aprobada, ustedes tienen que ejecutar exactamente la propuesta como está ahí, porque no de pronto no les pagan. Es que usted dijo de que entregaba el informe el día 1 y aquí lo está entregando el 5. Aparte de eso, dentro del informe que ustedes pasan, ustedes se comprometen a entregarlo tal cual como lo están diciendo, porque son ustedes los que le están elaborando. Lógicamente, usted coloca salvo de que exista alguna impedimento, bueno, en fin, cosas que le salgan de las manos. Pero si todo sale de acuerdo al plan, ustedes tienen que ceñirse a lo que hay. Entonces, así mismo, ustedes van a cobrar. Ejecución de la auditoría a niveles de supervisión. Cuando ustedes ejecutan la auditoría, habíamos comentado alguna vez de que normalmente la auditoría la hace usted con su equipo de trabajo o elige su equipo de trabajo a su gusto y los pone en los puntos que ustedes consideren claves a X o Y personas que para ustedes son importantes. ¿De acuerdo? Dice niveles de supervisión. Tienen que estar supervisando. ¿Quién lo va a supervisar? ¿Quién supervisa a quién? Eso ya lo elige directamente usted. Obtención de evidencias válidas y suficientes. Lo que ustedes consideren que para ustedes es supremamente importante, pues lo van a poner allí. Papeles de trabajo. ¿A dónde van los papeles de trabajo, muchachos? ¿Esos papeles de trabajo quién se los queda o cómo funcionan? Ah, esos son del revisor. ¿Son del revisor o de la empresa? De la empresa. Pues parte de la empresa y parte del revisor, profe. Bien. Parte de la empresa y parte del revisor. Bueno, si estamos hablando de revisoría fiscal, pero si estuviéramos hablando de auditoría, y dependiendo del tipo de auditoría, porque si es un auditor externo, los papeles de trabajo se los lleva el auditor. Si es un auditor interno, los papeles de trabajo se quedan en la empresa. Hay que tenerlo claro, ¿no? Si es el revisor fiscal, se los puede llevar perfectamente para su casa. Y les doy un consejo, la auditoría, la revisoría fiscal es que ustedes de aquí en adelante, revisorías fiscales, no auditorías. Si son externas, van a tener la misma característica que les voy a decir. Llévense en esa documentación para su casa y una vez presenten su informe en la Asamblea General, sea cual sea el caso, consérvelo en una cajita por allá, en un archivito. Pero esto tan raro, mira, ya pasó el tiempo, ¿eh? Posible, ya pasó media hora. Mire, ya es que faltan 10 minutos. Bueno, se llevan sus documentos para su casa
los guardan en una cajita y ténganlo por ahí unos 5 o 10 años por ahí guardaditos donde nadie les toque esa documentación, porque resulta de que las empresas suelen tener la costumbre de poner en vuelta al revisor fiscal de hace 3 y 4 o 5 años que ha pasado, si han cambiado, porque le echan la culpa a él de que él de pronto no hizo o esto o lo otro. Y si usted es una persona desorganizada y no tiene cómo comprobar o demostrar de que efectivamente fue o no fue lo que sucedió, pues entonces se va a dar envuelta en problemas. No es lo mismo yo decirle, señora o señor juez, yo tengo evidencia clara de esa empresa funcionó, yo trabajé para la empresa hace 5 años y yo informé de que esto y lo otro y aquello había que hacerlo. Si ellos lo hicieron o no, no, que es que usted no informó porque aquí en el informe dice, no, sí, pero es que mire los documentos que yo tengo. En fecha tal, yo lo entregué, en ese tiempo era el administrador fulano de tal, se lo entregué a él y lo mandé a la junta directiva y entonces usted ya comienza a mostrar evidencia, con esa evidencia se salva usted. Y estoy hablándole de un montón de años atrás que usted ya ni acuerda de esa empresa. Entonces, como recomendación, cuiden esos documentos, guárdenlos por allá cerquita en una caja, manténganlos también en archivos, en PDFs, por ahí guardaditos, donde ustedes los puedan recuperar en algún momento, uno nunca sabe, ¿vale? Dice, análisis de los hallazgos encontrados, ya ustedes mirarán eso, a la administración, a la asamblea de socios, dictámenes, informes. Ahora vamos a hablar un poquito sobre este asunto, dictámenes e informes. Generación de hallazgos, seguimiento y valor. Bueno, cuando hablamos generación de hallazgos, porque ya se dijo lo que tenía que decir, los hallazgos que encontró son los que van para el informe. Después de que usted ejecute esa generación de hallazgos, hay que hacerle y recomiende, hay que hacerle un seguimiento, ¿vale? Y de acuerdo a todo este proceso que ustedes están manejando aquí, viene el valor. ¿El valor de qué? Pues usted ya lo ha tenido en cuenta, básicamente, el valor que usted va a cobrar por la auditoría como tal, ¿vale? Claro que normalmente este valor como que va mucho más arriba, porque usted ya, de acuerdo a lo que usted vea, desde el principio usted ya cobra, usted ya dice, esto para mí vale tanto. Bueno, muy bien, dice, procesos estándar de ejecución de la revisoría fiscal para el área contable de impuestos. Entonces vamos a mirar la parte de impuestos. Rápidamente dice, revisoría fiscal. Listo, área administrativa. Dirección de la Organización de Recursos Humanos. A esta área administrativa corresponde esta Dirección de Organización de Recursos Humanos. Al área de producción, procedimientos y normas. ¿Qué es un proceso y qué es un procedimiento, jóvenes? Porque seguramente lo escuchan ustedes constantemente, pero de pronto no lo tenemos claro. ¿Qué es un proceso y qué es un procedimiento? Pues, un proceso es como la forma correcta de realizar algo. Como los pasos a seguir. Los pasos a seguir para hacer una actividad. Y el procedimiento. El procedimiento. También. Les coloco un ejemplo para que lo tengan presente ahí. Vamos a elaborar el proceso de reclutamiento de personal. ¿Ok? Entonces Elisa dice, yo quiero contratar una nueva profesora. Entonces, el proceso es reclutamiento de personal o de adquisición de nueva docente. En el caso de ella, pues, ¿entiende? En el caso suyo, vamos a colocar reclutamiento de personal. Necesitamos un cajero. Listo. Ese es el proceso. Procedimiento. Hojas de vida, entrevistas, documentos, anexos a la hoja de vida, todo lo que de ahí para abajo contenga hasta la contratación del personal. Esos son los procedimientos. Entonces, el procedimiento número 1 dice solicitud de hoja de vida. Punto número 2, documentos anexos. Bueno, etcétera, etcétera, todo como venga de ahí en adelante. Entonces, el proceso es la parte general, la parte grande, lo que se pretende hacer. El procedimiento es cómo lo vamos a hacer.
¿De acuerdo? Entonces aquí dice el área de producción, procesos, procedimientos y normas. Bueno, aquí en este documento que está ¿cómo se dice esto? En la plataforma. Sí, este es el seguimiento de la asignatura que nos han dicho a nosotros que pues tenemos que dictar. La guía. La guía académica. Entonces, cuando hablamos de procesos, procedimientos y normas en el área de producción, efectivamente, todo eso tiene que estar también acá en el área administrativa y tiene que estar en el área comercial. En el área de producción más bien vendría siendo, en vez de análisis de inventarios, costos y otras cosas, yo lo pondría diferente. Efectivamente, el proceso y procedimiento lo llevamos en todas las áreas, tanto administrativas. Por ejemplo, aquí tenemos el área comercial, mercadeo y ventas, perfecto. ¿Vale? Lo que nos están diciendo es que cada área tiene una subárea, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso digo yo de que aquí en procesos y procedimientos debería de ser inventarios, ¿ok? Costos, porque así como en el área comercial tenemos mercadeo y ventas, que es otro departamento aparte, pues aquí debería de haber, proceso y procedimiento lo hay en toda parte. Listo, por aquí se deriva algo también que es el área financiera, sistema de información, sistema de control interno y todas las auditorías. Perfecto, muy bien. Y el área de sistemas, sistemas de información, comunicación y métodos. Perfecto, eso está bien. Entonces, más o menos entendemos este organigrama o tenemos alguna pregunta con respecto a eso. No, está entendible, profe. Perfecto. Sí, está bien. Descripción del proceso de área de impuestos. Mire ¿cómo es el proceso entonces? Recopila la información, se actualiza. Ejemplo, estamos trabajando con una tasa de interés muy vieja. Claro, estamos hablando de impuestos. Entonces, no sé por qué razón el banco donde trabaja Harold está cobrando la tasa de interés más baja del mercado. Y entonces los dueños del banco dicen, nosotros necesitamos un poquito más de beneficios. Y esa tasa de interés que estamos dando, la estamos dando hace como 4 o 5 años para que hubiese una gran, como una especie de propaganda para que la gente llegara más al banco, ¿de acuerdo? De recaudar más personal, más clientes, y entonces ya es hora de como de actualizarnos. Entonces, actualización. Planeación, ¿planeación en qué sentido? En que vamos a mirar de ahí en adelante cómo va a seguir funcionando el tema, porque si de pronto se nos van los clientes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Modificar sistema, Estamos hablando de los sistemas operativos, ¿cierto? Proceso de la información, ¿cómo va a seguir siendo? Si va a seguir siendo exactamente la misma o nos vamos a saltar algún paso. Declaración, medios magnéticos listados. Bueno, muy bien. Es la declaración de renta finalmente por los medios magnéticos listados cuando hablamos nosotros de que hay que presentarla en medios magnéticos porque ya la DIAN no recibe documentación así como en físico, sino que a las empresas las tienen que mandar directamente virtual. Toda la información tiene que ser virtual. Y entonces el mismo revisor fiscal tiene que firmar la declaración virtual junto con el administrador que también la tiene que firmar virtual. ¿Ok? Ya esa documentación, eso ya está pasado de moda, entonces pues eso ya no se presenta de esa manera. Además, que es en medios magnéticos, ¿por qué la DIAN los quiere? Porque así puede cruzar cuentas más fácil en el sistema que ellos manejan. Entonces Elisa le compró a Julano, entonces ese Julano miremos a ver si relacionó la compra que hizo Elisa. ¿De acuerdo? Y tal empresa le pagó a tal otro, entonces ellos pueden cruzar cuentas y realmente mirar a ver cómo es que está funcionando todo el mercado. Y entonces de esa manera no tienen que coger un documento como hace años que se hacía, y se cogía el documento y comenzaban ellos a revisar papel por papel, que eso era un trabajo dispendioso y eso era una locura. Hoy en día simplemente con toda la información magnética que se presenta, pues entonces ellos entran y valoran automáticamente un cliente en segundos. Entregar para firmar. Esta entrega para firmar